Buenos días, hoy estamos con el doctor Carlos Barzallo. Gracias por aceptar nuestra invitación para una entrevista para ponernos en la data. Bueno, creo que no me alcanzaría acá el tiempo para hacer la introducción. Es doctor, doctor en Derecho, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, y hoy vamos a hablar sobre el caso Odebrecht. Doctor, yo leí el informe que ustedes hicieron, pues como un pequeño estudio en octubre, donde está bastante completo. Entonces quiero empezar para dar un poquito de contexto a cómo estamos hoy con el caso Odebrecht, porque esto es una historia que abarca 3 gobiernos, hay 2 expresidentes imputados, pero se está investigando, está actualmente investigando también la administración del expresidente Martín Torrijos. Entonces, en ese contexto, hoy tenemos 102 imputados, no conocemos los nombres. El Ministerio Público le contestó a ustedes en enero una serie de datos con lo que ustedes han hecho este estudio. ¿Qué podemos esperar ahora que no han mandado todavía la vista fiscal que está pendiente? Ha renunciado el procurador, tenemos ahora un procurador interino. ¿Qué podemos ver? ¿Cuándo va a llegar esto? Si es que va a llegar, ¿cómo lo ven ustedes a juicio? Sí, primero que nada, muchas gracias por la entrevista, es un placer y un honor. Y voy directo a tratar de resolver las varias preguntas que me ha hecho, con algunas precisiones de fechas. Nuestra fotografía fue tomada efectivamente el 15 de octubre de 2020, donde lo que se movía en ese momento en la ciudadanía era que se acababa el tiempo para el Ministerio Público de su investigación por los plazos procesales y que ya tenía que generar el fin de la misma y venía la vista fiscal. Entonces nosotros lo que hicimos para tratar de ayudar y contribuir es poner todo en orden desde un principio y sobre todo bajar las expectativas a las realidades procesales que son de conocimiento público. Las reglas que tenemos, esas son y tenemos que evaluar si son suficientes para un caso como este. Lo que concluimos entonces en octubre es que nos falta mucho tiempo de mucho pesar porque estamos en la primera parte, que es que el Ministerio Público termine su vista, que es larga, compleja, que la presente entonces ante el órgano judicial y que el juez efectivamente llame a juicio y haya audiencia, lo cual requiere unas notificaciones y unos aspectos procesales que son retadores por la cantidad de personas involucradas. Entonces, eso para ponerlo en perspectiva. Sobre otra mención de lo que nosotros hemos tenido en comunicación con el Ministerio Público, hablando nosotros como Transparencia Internacional Panamá, para ser preciso, nosotros hemos estado viendo con el Ministerio Público unas consultas que le hicimos y el Ministerio Público en enero nos contestó, mucho después de esto del 15 de octubre, nos contestó y estamos concentrados en el tema de una duda razonable que tenemos sobre los acuerdos de colaboración eficaz que se utilizaron para armar este caso. Porque tenemos que recordar que varias personas fueron beneficiadas por ser colaboradores eficaces, lo cual generó entonces que el Ministerio Público contara con mayores evidencias para armar su vista, para que luego el órgano judicial llame a juicio. Entonces, nosotros creemos que esos colaboradores no fueron todos lo sinceros ni lo eficaz, como lo creemos o lo sabemos, porque surgió más información después de la que ellos dieron en su momento, que les logró la delación premiada, y queremos ver qué se hace en estos casos. Y cuando estábamos terminando, que esto se pone cada vez mejor, surge también la duda razonable de que ni la sanción impuesta a Odebrecht, la multa, que es una sanción pecuniaria, la ha estado pagando debidamente como quedó, lo cual también nosotros nos hemos sentido bastante preocupados, porque, y eso generó un diálogo positivo con el entonces procurador, que pidió una audiencia, que es lo último de lo último, para exigir saber por qué no se paga, y por ahí andamos, en un resumen muy apretado. Claro, ahondemos un poquito en esa duda sobre la delación premiada. ¿Qué tanta legitimidad pueden tener estos acuerdos procesalmente en un expediente que está esperando cerrar su vista fiscal para enviarse ahora si ya hubo, como ustedes bien citan, declaraciones periodísticas y, bueno, filtraciones que tampoco se han investigado, al menos no se han dado los resultados públicos, ponen en entredicho estos acuerdos? Ellos no han cumplido pagando la multa cuando la tenían que pagar, debían optar por la esfera civil cuando estaba en la esfera penal. Ahondemos un poco más en las debilidades de este acuerdo a nivel penal.
Con mucho gusto, haciendo dos salvedades éticas importantes. Yo no soy penalista, soy abogado corporativo y con experiencia en otras áreas. La corrupción se mezcla, es transversal y tiene temas, pero al no ser penalista, yo me asesoro con penalistas. La Transparencia Internacional así lo ha hecho y todo esto lo hemos estado trabajando con un asesor penalista, ex fiscal con mucha experiencia. Entonces, y hemos buscado hacer esto un diálogo de alto nivel. Nosotros estamos simplemente estudiando los hechos y cotejándolo con las realidades. Empecemos con la duda razonable que puede tener cualquier persona que sepa leer es que si esto comienza con una historia en Nueva York, donde una empresa confiesa haber pagado X cantidad de dinero, en el caso panameño 59 millones, y luego ejecutivos de esa empresa y la propia empresa colaboran eficazmente para, después de ese arreglo ya económico en Nueva York, que tenga una consecuencia en Panamá, tiene que llamar la atención cuando uno va mucho más adelante y por todos lados salen que esa cifra de 59 se quedó bastante corta en Panamá. Ese es el primer dato que tiene que llamar la atención. Luego están las filtraciones, el trabajo del consorcio de periodistas que van encontrando documentos que, como usted bien dice, no se le ha querido ni dar su legitimidad ni negar, pero quedan ahí como en el aire, donde se pone en duda de que las investigaciones pueden haber sido imparciales, que han sido selectivas, que no están todos los que deben estar. Entonces nosotros como personas sensatas lo único que pedimos es que eso se aclare y que estén todos los que deben estar. Con esta vista se van a quedar personas por fuera, porque si la investigación se dio en torno a lo que quisieron decir los colaboradores eficaces y dieron un grupo y dejaron a otro, ya tenemos un problema que va a afectar siempre el concepto de justicia, no este caso, sino el concepto de que la justicia tiene que ser eso, justa, es decir, igual para todos, que es un problema que está viviendo Brasil con Lavallato y con todos, es que si hacemos esto muy emocionado al principio y nos vamos contra que hay unos solos malos y contra esos va todo y omitimos a otros, siempre habrá un sesgo que la justicia no se puede dar ese lujo, de que, porque si no nadie cree en ella. Entonces, contestando nuevamente sus preguntas específicas, nosotros dudamos de los acuerdos de colaboración eficaz y nos preguntamos, ¿qué se puede hacer con eso? El primero que nos parece que debe llamarle la atención es el propio juez ante el cual se le presentaron, porque él también lee periódico, él también ve y dice, oye, aquí vinieron unos señores y me dijeron, esto era así y ahora parece que no es así. Entonces yo le quiero preguntar, ¿qué más me pueden decir? ¿Qué no me dijeron? Y debe haber una especie de amenaza, pero amenaza por justificación, de que si usted no me dijo todo, no se lleva el premio, que es haber salido sin sanción. Entonces, eso que a un abogado corporativo le parece muy lógico, los penalistas nos explican que lamentablemente no es tan así ni tan automático y debíamos hacer que fuera así. Y añado lo último, que es, bien, yo tengo un acuerdo que es muy curioso, yo tengo que pagar, creo que son 120 millones en un plazo muy cómodo, a cuotas, plazo a cuotas, y lo voy pagando, y después sabemos que no estoy pagando las cuotas. Si usted no paga las cuotas de la lavadora, creo que se las quitan, ¿no? Hay mecanismos prácticos para responder eso. Bueno, aquí no se pagan las cuotas y hay que preguntar ¿por qué? La respuesta también nos lleva a otras incertidumbres que dan casi que risa. Nosotros nos debemos a nosotros mismos porque este no es un deudor civil que debe un contrato de A con B. Este es un sancionado por el imperio del jus puniendi del Estado que lo sancionó y le dio pues las cómodas cuotas para pagar, pero cuando no le paga dice él que no paga. Yo no pago porque tú no me pagas, porque el Estado me debe a mí. Entonces yo me debo a mí mismo porque lo que se quiere buscar es una compensación. Y ahí es donde entra otro elemento que a nosotros nos llama la atención, es que pensamos que esa entidad nunca debió contratar más con el Estado, por lo menos por un periodo, digamos, hay gente que discute a perpetuidad, hay gente que puede decir 10 años, 5 años, cualquier cifra es arbitraria. La ley tiene una, que son 5 años. Las empresas que son sancionadas penalmente, artículo 51 del Código Penal, tienen como una sanción inhabilitación para contratar por el Estado hasta máximo 5 años. Eso es como una especie de témbol, quédese allí, usted se portó mal, por 5 años no juega y juegan todos los demás los que se portan bien. Acá no hicimos eso, acá pusimos la multa y lo dejamos seguir contratando. Entonces, pretenden pagarnos con lo que nosotros mismos le tenemos que pagar. Obviamente es un servicio que se está recibiendo, bienes, productos. Sin embargo, hay que recordar, como dicen el mundo de negocios, nadie compra huevos para vender huevos. Así que en esa plata hay una ganancia, que puede ser un 20, 30%. Así que pagamos nuestra multa, vuelve nuestra multa a nosotros y le queda la ganancia. No la estamos pagando, así que los morosos es el Estado con las cuentas, ellos no pagan y estamos en una situación muy, muy curiosa donde el juez de garantía
incluso ha remitido al Ministerio Público y a cobrar esto a un juez civil como si fuera una disputa contractual donde A le debe a B y no le pagó, y a reclamar pago de intereses por mora. Entonces, mire cómo nos vamos por lo último. Lo otro sigue congelado, sigue la vista, que la tiene que hacer el Ministerio Público. El procurador se fue, pero él es la cabeza, pero ahí hay las fiscales, y tiene que terminar en una juez que es la que hereda todo esto y que tiene este y muchos casos más, y es un trabajo muy retador y muy difícil porque es voluminoso y complejo. Sí, varias cosas, doctor. Ustedes apuntan que la jueza, esto va en primera instancia al juzgado tercero liquidador, antiguo juzgado especial adjunto al juzgado 17º del primer circuito judicial. Que la jueza será Valoisa Martínez, jueza interina fuera de la carrera judicial. Esto, pues pensando mal, como dice, piensa mal y acertarás, ya nos dice que un juez que es interino no va a tener, o puede, no, pues no podemos asumirlo, pero no va a tener de repente la misma fortaleza apoyado por el sistema para ejercer independientemente. El riesgo de que estos jueces sigan interinos, los que vean este caso especialmente. Sí, eso es un tema transversal, como me gusta decir por ahí. Es un tema que no es solo, porque es que no nos podemos hacer una fijación, aunque lo parezca que algunos la tenemos. Nosotros no tenemos una fijación con Odebrecht. Odebrecht es un síntoma de un problema mayor. Hay otros Odebrechtcitos. Odebrecht es el símbolo que puede significar hacerlo bien o hacerlo mal o hacerlo igual. Entonces, el punto de los seres humanos, la gente tiene que entender, no es justificar, ni yo soy defensor oficioso de ellos, pero los jueces no son como las películas que uno ve de Hollywood, donde tanto el fiscal como el juez, ese es el único caso que tienen, y se dedican a él, alma, corazón. Si a alguien le llegan 1000 tomos que le van a llegar, y usted tiene un despacho donde tiene cientos de casos más también complejos, hay un tema que hay que entender que es simplemente humano de manejo. Muy difícil. Lo podrán hacer, lo van a hacer, pero la gente es bueno que lo entienda por el volumen que esto tiene. Solución para eso. El problema está, el presidente de la Corte, cuando fue a pedir el presupuesto a la vista fiscal, explicó que Panamá tiene 11.8 jueces por cada 100.000 habitantes, cuando la media de la OSCE es 68.5 jueces por cada 100.000 habitantes. Entonces, se necesitan más operadores de justicia, pero eso va al mismo tiempo con que el Estado no sea muy grande. El asunto no es de tamaño, el asunto es de lo que se necesita para salir del volumen que hay. Entonces, retomando su pregunta, que si es interina no es lo mejor. El otro tema es el mismo juzgado liquidador. Hay una de las primeras batallas legales es si ese juzgado no va a ser causa de problemas, no la persona, sino el juzgado, porque se está discutiendo un principio de que uno no puede crear al juez o al jugador después de los hechos, sino que tiene que ser juzgado por un juzgado que existía antes o durante. Entonces, un tema de principios como que la ley va favorable, favorece al reo y de retroactividad, son principios constitucionales y derechos humanos. Entonces, todo eso va a venir también a enredar, porque por temas económicos, los juzgados en la parte judicial se han ido concentrando, cerrando algunos, y bueno, esta señora juez que le corresponde esta titánica labor. Pero ¿qué podemos ayudar al tipo de didáctico? Esa señora juez se tiene que enfrentar a 100 potenciales imputados, cada uno con estrategias de defensa distintas, incidentes dilatorios, desde incapacidades dudosas hasta recursos valederos, incidentes. Entonces se llevan todos los tomos hacia la corte, amparos que se desmoran. Ese es nuestro sistema, esas son nuestras reglas del juego, y eso solo implica tiempo, hasta que llega un problema que se llama la prescripción, que es, si no se llama juicio a tiempo, lo que sigue es que ya el Estado perdió su oportunidad de sancionar a alguna persona porque se gastó demasiado tiempo. Algunos sugieren entonces que las prescripciones se alarguen, o sea, no haya prescripción, lo cual también sería otro reto, porque ya nunca se le aplicaría a este caso. Cualquier regla que usted cree hoy no se puede aplicar a este caso, sería a futuro. Y hacer la prescripción para toda la vida, como son los delitos de lesa humanidad, que se entiende, también sería siempre postergar el problema, es decir, no atender el fondo, que es que el sistema no puede en 5, 6, 7 años investigar, juzgar, porque el problema se vuelve muy complejo. Hay muchos temas ahí, esto es fascinante, a mi juicio es interesante, pero lo que sí nos interesa es que la gente vaya entendiendo que hay muchas más aristas que titulares simplistas.
Totalmente, eso estamos de acuerdo, doctor. Y justo algo el que usted mencionó, el procurador dijo en diciembre que iban a hacer todo lo posible para, porque creo que lo dijo en noviembre, ustedes lo apuntan ahí, que él en diciembre iba a mandar el ex procurador la vista fiscal, pero de salida aceptó que por fueros, prerrogativas, no estaban todos los que debían estar. Entonces, si ya tenemos esa idea dada por él, por la cabeza, que fue la cabeza del Ministerio Público, entonces, ¿cómo consolidamos esto con el anhelo de justicia real? Pues en este caso, que no es el único, pero es el más emblemático, creo que por las administraciones pues, que están siendo investigadas. El trabajo de transparencia que usted ha citado se llama expectativa versus realidades procesales. Nosotros desde el 15 de octubre queríamos aterrizar en las realidades, tener expectativas de que van a entrar otros actores. En este caso no es, podrá haber otros, pero en este caso el que no entró en la vista de los 100 cuando se cerró la investigación no entra. Y como le explicaba, si dependían de los colaboradores eficaces o de la... Esto se llama... la técnica de investigación o el argumento que se creó desde el principio. Si el fiscal inicial, el procurador inicial, tiró su idea para un solo lado y dejó por fuera otro lado, ese es el menú que usted le tocó. Esa es una realidad con la cual hay que lamentablemente vivir. No es un problema porque el problema tendría solución y esto no la tiene, porque uno no puede meter en la vista a alguien que no fue parte de ese largo proceso de investigación. No puede salir ahora sorpresas ni sorprendido. Entonces, esa es una deficiencia que a nosotros nos parece muy negativa y por eso es que hemos puesto en duda la colaboración eficaz, porque de lo que se supo a lo largo del desarrollo de esta casi que tragicomedia es que probablemente se dio menos información de la que se debía dar o quería dar o que se ha podido encontrar por otros medios, no incluido en el expediente. Nosotros tenemos un aforismo que es muy fuerte. Lo que no está en el expediente no está en el mundo. Lo que no está en el expediente no existe. Todo lo que nosotros tengamos en periódicos, en las redes, hayamos visto, documentales, pero que no está en el expediente, no existe. Claro, doctor. Algo muy importante, usted dijo ya, mencionó el riesgo de la prescripción del caso, pero también en reporte ustedes plantean el riesgo de la consolidación en una sola causa. ¿Puede ampliarme sobre eso, pues en este momento, en la actualidad? Sí, hay un problema que incluso, y tengo que ser bien ético, de los procesalistas penalistas, ¿saben? Es un tema de unir todas las causas corre un riesgo. Todos corren la suerte de lo que pase con esa causa. Y tenemos un precedente bastante negativo, fue el caso Semis. El caso Semis, por problemas con uno, llamémosle problema entre comillas, se salvaron todos. Entonces, ese es el riesgo que la opción de la otra sería causas separadas para que cada uno corra su propia suerte. Este no es el caso, todo esto está unido, así fue la estrategia y la suerte de uno se lleva a lo de los demás. Entonces usted se imaginará como caso de alrededor de 100 personas, es una lotería. Desde notificar, ya me cambio de tema, eso es lo que pueda pasar con la causa, pero desde notificar a las 100 partes, desde los que van a estar fuera del país, eso va a ser un enredo en la notificación. Los pocos que están detenidos, se les notifica donde están detenidos. Y así, pues, esos son los pasos inevitables que siguen. Pero contestando su pregunta sobre lo de la causa, es otro tema que ya se escogió, es muy fuera de término, como nosotros le llamamos en derecho, precluyó el discutir si se iba a hacer junto o separado, se hizo junto y el riesgo conocido, precedente que ha habido es que la suerte de uno afecte a todos los demás y el caso no prospere. El caso no prospere. Sobre la prescripción, para verlo un poquito en términos de tiempo, ¿empieza a correr desde el llamamiento a juicio o desde que se cierra la vista fiscal? Llamamiento a juicio. Desde el llamamiento a juicio. No hay periodo, el Ministerio Público no tiene un límite de tiempo para cerrar esa vista fiscal y mandarla al tribunal. Teóricamente sí, está establecido según el volumen del expediente, se le da un día adicional por cada 50 hojas, esos expedientes tienen 1000 tomos, 1000 volúmenes, así que los tiempos ahí se manejan
de una manera realista, ¿no? Ellos prometieron en diciembre, es importante entenderlo, el procurador es la cabeza y es fundamental, importante, pero este tema lo llevan las fiscales especializadas de corrupción y ellas permanecen y han estado en esto. Son 4 que han llevado el caso en distintas maneras y ellas pueden seguir y están siguiendo y darán la vista fiscal con independencia de quién esté de procurador. Así que en ese sentido debe darse la vista y ellos han prometido que será relativamente pronto. Veremos si pasa en las próximas semanas o meses. Claro, pero me quiero retrotraer aquí, doctor, a algo que puede tener un enfoque político. Ustedes también ahí citan que ustedes enviaron en Transparencia Internacional una carta en marzo del 2015 a la Procuraduría entonces recién entrada, la ex procuradora Kenia Porcel. Esa carta, pues, si entendí bien, fue ignorada. Y el secretario general hizo unas declaraciones diciendo que Odebrecht, a pesar de que ya se estaba investigando Odebrecht en otros países, de que acá no se estaba investigando y que no se podía poner en riesgo las inversiones de personas jurídicas extranjeras, de personas jurídicas en el país. Justo en ese lapso, antes de que viniera la denuncia puesta por el abogado Alvin Widen, Odebrecht se gana uno de los mayores proyectos de renovación urbana en esos meses. Entonces, en ese contexto, pues podríamos decir, con esto después de la selectividad, que empezó siendo el caso investigado ya con vicios desde su inicio. Sí, mire, los hechos están allí y esto no solamente está escrito, sino en video. Eso que usted menciona está documentado. El presidente anterior de Transparencia Internacional se tomó el cuidado de advertir lo que le parecía importante al Ministerio Público desde el mes de marzo del 2015. Y el Ministerio Público, allí no pasó nada, eso está documentado. Fue en septiembre del 2015 donde un abogado privado hizo también gestiones y presentó pues ya una denuncia. Es bien importante que lo primero fue una advertencia, una carta que el Ministerio Público le es más que suficiente para, si quiere, comenzar. Pero acá se presentó una denuncia, pero nuevamente esta el segundo llamado venía por lo revelado por el caso Lavallato, es decir, nuevamente lo que estaba pasando afuera, que ya pues para que tuviera algún tipo de impacto adentro, aquí en Panamá. Esa es la historia, no se pueden cambiar la cronología ni los hechos, y luego entonces, si se hubiera empezado más temprano, si se hubiera empezado con todos, otra sería la historia. No fue así y aparentemente se quedan por fuera algunos, que al final, nuevamente por la presión, se volvió a girar a que se incluyeran a más personas que no habían estado. Y ahí por eso es que tenemos ya a 2 expresidentes involucrados. Claro, hablando del caso Lavallato, tenemos 2 eventos internacionales. Brasil cierra el caso Lavallato, recientemente anula las sentencias al expresidente Lula, que puede correr entonces en las próximas elecciones. Paralelamente tenemos a los 2 hijos del expresidente Martinelli, detenidos en Guatemala esperando una extradición por movimientos de dinero supuestamente asociados a pagos de coimas de Odebrecht por obras en Panamá. ¿Cómo ese contexto internacional puede afectar el caso en Panamá? Bien, se lo trato de exponer en 2 grandes ideas. Una es como una lección. Lavallato fue visto como un modelo a seguir, pero ahora que se ve a lo largo de todo el tiempo, está generando dudas, lo cual invita como lección aprendida a que los modelos tienen que ser sólidos desde el principio, en el sentido de que no haya ni siquiera la apariencia de selectividad, porque la justicia no se puede dar ese lujo, yo eso ya lo manifesté en respuesta a preguntas anteriores. Entonces, es una lástima la forma en que Lavallato está siendo terminado, cuestionado, y el único que tiene control sobre eso es quien le inicia. Entonces, la lección aprendida para Panamá, hay que empezar, por eso la justicia tiene que ser independiente. Eso es demasiado básico, demasiado obvio, pero hay que siempre insistir sobre eso.
y nosotros no marcamos como independientes, eso no lo estoy diciendo yo, es un hecho. En distintas evaluaciones aparecemos en 136 países, en independencia judicial somos el número 120. En el World Justice Project, que estudia el Estado de Derecho, nos marca de una manera baja en materia de independencia judicial y control del poder y la lucha contra la corrupción. Entonces, eso como contexto ideal. Sobre cómo se puede impactar a Panamá, teóricamente no debía poder impactar a Panamá eso per se, lo que está pasando afuera, porque si en Panamá se han hecho las cosas bien, eso se tiene que juzgar por los jugadores panameños, el trabajo que hizo el Ministerio Público. Esto es como usted estudió para su examen, se sabía la materia, lo presentó y ahora el profesor va a corregir. Estas son las etapas gráficas del asunto. Ya a esta altura, usted ha entregado el examen, no puede pedir devuélvamelo, y entonces yo voy a cambiar la pregunta 2 y añadir algo que ahora se me ocurrió. Eso no pasa en la vida escolar y no va a pasar tampoco en los procesos penales. Entonces, resumiendo su respuesta, yo he visto la parte política porque yo ahí poco puedo aportar, todos tenemos nuestras ideas y todo, pero en lo técnico lo tenemos extremadamente claro. Usted puede tener a los políticos discutiendo A contra B y las ideologías, pero usted necesita un árbitro imparcial que pueda investigar con desapego a las partes, esa es la definición de objetividad, y pueda juzgar, porque son las dos instancias. El Ministerio Público no juzga, no sanciona, no le pone sanción a nadie, el Ministerio Público solo investiga y luego viene un jugador totalmente separado de él y le dice si lo convenció o no. Y ahí tenemos el sistema que debe ser lo más próximo a lo ideal, a lo correcto, a lo justo, porque se ha entendido que es uno de los elementos esenciales del desarrollo humano y económico y todas las ventajas que trae. Si no tenemos, esto se vuelve más bien como actos y procesos donde el acto mismo es lo importante, pero no llegamos al fondo y donde eso genera frustración, falta de credibilidad, desconfianza, que es muy grande en Panamá. Usted misma reportó números impresionantes de las encuestas de 100, 80%, nadie cree en nadie, pero ¿cómo va a creer si tiene antecedentes que le dan dudas razonables? Entonces, no me canso de insistir la importancia de la justicia imparcial. ¿Y cómo es imparcial? Que a la persona que le corresponde investigar o juzgar, sinceramente, le da lo mismo, no le importa lo que vaya a pasar, porque no tiene. Si la persona de alguna manera se siente involucrada, está afectada, no puede ser objetiva, no puede ser imparcial y se vuelve más un acto de procesos y de pasos que de búsqueda de fondo. Claro, también hay pues una parte que son los recursos que pueden interponer. En este caso, si estamos hablando de 102 imputados, pues podemos augurar un largo proceso con muchos recursos y que se pierda un poco en el camino y al final, como usted bien dijo, el caso Semis terminó en impunidad y en justicia fallida. Entonces, con todos estos antecedentes, esto ya va a pasar, pues cierra la vista fiscal, está en manos de los jueces, recuperar un poco de esa confianza perdida en la justicia panameña, que le confieso que yo tampoco la puedo ver, no la tengo, pero un poco el trabajo de estos jueces en este contexto de desconfianza, ¿qué tan importante va a ser? Porque estamos hablando de una caída en la economía, estamos hablando de seguridad jurídica, de inversiones que se quieren atraer. Ninguna compañía seria va a venir a invertir en este país si la justicia no funciona o funciona para unos y no funciona para otros. Entonces, ahóndeme un poco más en la importancia que quizás no la vemos, nosotros la vemos desde el punto de vista periodístico, práctico, pero cómo se ve a nivel internacional la importancia de la justicia, de que funcione. Sí, es fundamental, todos los índices de evaluaciones lo demuestran, es lo que quiere un inversionista serio, sostenible, extranjero, tener la certeza de que no tiene que conocer al mandamás del país para venir a invertir, sino que le bastan las instituciones y si tiene alguna diferencia la podrá resolver. Eso no es utópico, no es idealista, algunos sistemas funcionan mejor que otros, somos seres humanos y no se trata de perfección, pero hay unos donde la gente siente que la cercanía al poder es inevitable para lograr el éxito en la inversión. Los países que más se desarrollan, más sostenibles, son donde nadie tiene que conocer al poder, sino que simplemente entra e invierte porque tiene la seguridad que el sistema le puede funcionar si él tiene un problema. Dicho eso, tengo que dedicarle 2 minutos al tema de los recursos porque involucra muchos elementos. Uno,
los recursos primero hay que discutir si se tienen o no se tienen. Dice, si usted no quiere que esto se demore más, usted elimina recursos. Es decir, una vez que la ley los da, entonces el que lo puede usar, dice, bueno, ahí lo tengo, lo voy a usar. Pero tiene que haber también aspectos éticos, en el sentido de que no hay que usar lo que no se tiene derecho, no hay que usar lo que no cabe, no hay que dilatar por dilatar. Pero el problema es que la primera barrera debe ser el propio profesional. Si no la tiene, los colegios de esos profesionales que hagan que no sea, porque lo es, permitido que se presenten recursos por presentar recursos cuando, por ejemplo, la Corte ha manifestado muchas veces que no caben y los ha rechazado. Lo tercero que se puede hacer también es, perfecto, resolver los recursos rápido, porque una cosa es que usted tenga derecho o no, otra cosa es que decida ponerlo o no, pero una vez que lo puso, el jugador, si se demora en resolvérselo, también produce el mismo efecto, que es la demora. Y eso es lo lamentable. El Ministerio Público tiene en su página web unas estadísticas muy, muy llamativas. En los casos de alto perfil, dice lo siguiente, y es disponible. Solo se ha logrado condena en 4%. 20% ha habido sobreseimientos. 20% están en investigación. Y 50 y pico por ciento, lo que falta, están en recursos ante el órgano judicial. O por fijar audiencias, o por resolver amparos, recursos. Entonces, ahí viene otro problema, que es si se pudiera, puede parecer utópico ideal, pero presente su recurso, pero se resuelve rápido y se dice no, no cabe o si cabe, esto avanzaría. Pero si el recurso logra el propósito, que es no necesariamente ganarlo, sino demorar, empantanarlo, y nos quedamos 2, 3 años con el recurso, ahí es donde viene la prescripción. Porque como no se ha llamado a juicio y está en recurso, cuando se llame, va a decirse, hombre, pero es que ya esto, el tiempo se pasó. ¿La excusa cuál es? Y puede ser totalmente cierta. Exceso de trabajo, poco recurso, poco personal y mucho papeleo. Entonces ahí hay que dotar al órgano de lo que necesita para hacer. Todo tiene una causa y un efecto, todo tiene una razón y hay que buscar la explicación a todo. Y cuando ya no hay explicación, uno se está dando cuenta que se trata simplemente de una excusa y falta de voluntad. Pero no hay que descartar los hechos materiales objetivos. Gente, recursos humanos, económicos, para poder hacer respuestas rápidas a estos recursos, si no dilatorios. Claro, doctor, esta parte que está en investigación todavía, que es la del, son varios proyectos, creo que como 7, del periodo de Martín Torrijos, del presidente Martín Torrijos. ¿Cómo se va a ajustar eso al mismo, o está el riesgo, ya lo dijo, de acumular todas las causas en una? ¿Qué expectativas ve sobre esas otras investigaciones que todavía no tienen imputados? Bien, la verdad que a esas le hemos dedicado muchísimo menos tiempo y estudio. No me siento a hablar con ellas en propiedad, pero los principios son los mismos y el principio también, el riesgo de la prescripción es el mismo, y el tema de la celeridad y también el tema de la calidad de la prueba con que se cuente. Recuerden que este caso, una de las cosas, es complejo, nadie lo niega, la cantidad de solicitudes de asistencia que se tuvieron que obtener y todo, pero también tiene una paradoja junto con su complejidad. No son muchos los casos donde a uno le llega en bandeja de plata los datos por el corruptor diciendo, le pagué a este, aquí esta es la cuenta, este es el monto y busque por aquí. En el mundo no cooperativo, eso lo tiene, buscarlo desde afuera es casi imposible, porque usted no puede llegar a tener esa calidad de datos si no se la da a alguien. Por eso se nos lleva a otro tema, que es el apoyo a las leyes de denunciantes y la protección de denunciantes, que incluye en estos casos gente de adentro que revele los hechos delictivos, o también a protección a periodistas, activistas, porque el denunciante es una de las aliados primarios del investigador. Los fiscales desde su oficina no van a poder nunca saber lo que esté pasando en las empresas. Entonces, pero para no alejarme de la respuesta a su pregunta inicial, yo, es que esto va todo junto. Yo abrigo las mismas esperanzas de que más haya proclividad al status quo, a que esto termine por prescripción, a que se agote, se canse esto por los recursos, que a la justicia. Yo también aspiro muchísimo a equivocarme y ser corregido de manera ejemplar con una sentencia ejemplar. Me haría muy feliz estar equivocado, pero el cúmulo de situaciones no positivas me lleva a ser lamentablemente realista.
Bueno, sí, ya creo que podemos concluir en que el reto es mayúsculo y a un problema sistemático, ¿no? De la justicia panameña, y creo que este caso es, y que como usted bien dice, va a ilustrar si lo hacemos bien, lo hacemos mal o lo hacemos igual. Entonces, muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias a usted por invitarme.